Dicen que la fe puede sanar, pero también puede romper. Puede dar sentido a una vida o convertirse en el disfraz perfecto del abuso. Hoy no hablaremos de religiones, hablaremos de aquellas personas, de los que hacen llamarse líderes, de aquellos que dijeron haber sido elegidos por Dios, pero que en realidad construyeron imperios donde reinaba el miedo, el control y el silencio. En este video recorreremos 4 casos, historias donde la espiritualidad se convirtió en espectáculo, donde la esperanza fue vendida como mercancía y donde la manipulación fue tan profunda que aún duele. Bueno, iniciaremos con los teleevangelistas. Esto inicia pues desde hace mucho tiempo. Con la llegada de la televisión, los sermones cruzaron fronteras, idiomas y bolsillos. Lo que comenzó como una nueva forma de predicar se transformó en un imperio de poder, dinero y manipulación. Esta es la historia de las teleevangelizaciones. La religión en horario estelar, la fe convertida en espectáculo. Esto inicia a finales de los años 40. La televisión comenzaba a conquistar los hogares y en Estados Unidos los pastores vieron una oportunidad divina. El primer reverendo fue Fulton Sheen en los años 50, pero en los años 70 y 80 fue donde todo explotó. Oral Roberts, Jimmy Swaggart, Jim y Tammy Faye Baker, Benny Hinn, hombres que se convirtieron en íconos, vestidos con trajes impecables, en estudios con coros, luces y lágrimas. Ellos predicaban salvación, milagros y pedían donaciones para seguir la palabra de Dios, pero detrás de cámaras la historia era muy distinta. El corazón de la mayoría de los teleevangelistas era la llamada teología de la prosperidad. Un mensaje simple pero poderoso. Si tú le das a Dios, Él te dará a ti. Siembra en este ministerio y recogerás tu bendición. Dona y tu enfermedad desaparecerá. Pues esto no era solo fe, en realidad era y aún es un negocio. Las líneas telefónicas explotaban, miles enviaban cheques, herencias, joyas, creyendo que eso los acercaría al cielo. Mientras tanto, los pastores pues se daban la vida de reyes. A mediados de los años 80, los teleevangelistas movían miles de millones de dólares al año. Crearon redes como TBN, en inglés es Trinity Broadcasting Network, Daystar, CBN, emisoras dedicadas exclusivamente a la predicación televisada. Transmisiones 24/7, cultos grabados, campañas globales, llegaban a África, América Latina, Asia. Millones de personas los veían más que sus propios pastores locales. La pantalla se convirtió en el nuevo púlpito. Bueno, pero no todo lo que brilla es oro. Y aquí fue cuando todo comenzó a agrietarse. En 1987, Jim Bakker, creador del imperio PTL, fue acusado de fraude financiero y abuso. Millones entregaban sus sueldos, sus casas, sus esperanzas por una promesa que ellos transmitían por TV. En el siglo XXI, con la caída de los viejos ídolos, surgió una nueva estrella, Joel Osteen, sonriente, elegante, motivacional. Su iglesia en Houston tiene capacidad para casi 17,000 personas y sus transmisiones llegan a más de 100 países. Pero su mensaje es claro: Dios quiere que prosperes. Y su estilo es diferente, sin hablar del pecado, sin condena, solo optimismo. Muchos lo adoran, otros lo acusan de vaciar la cruz para llenarse de los bolsillos. La pregunta incómoda es esta: ¿esto es fe o es show? ¿Es evangelio o es espectáculo? ¿Por qué los pastores viajan en jets privados de $50,000 mientras piden semillas de fe a personas vulnerables, mamás solteras, personas grandes de edad que solo sobreviven con apoyos del gobierno, etcétera? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pedirle esa parte a las personas más vulnerables? ¿Por qué tantos caen en la trampa emocional de un milagro prometido?
porque estos predicadores no venden doctrina, venden esperanza. Cuando uno está desesperado, una palabra de aliento, pues lo puede valer todo, ¿no? Más allá del dinero, el daño real es espiritual. Miles de personas donaron lo que no tenían, esperando sanar, conseguir un empleo, salvar un hijo enfermo, encontrar a un familiar perdido, etc. Y cuando no ocurría, no culpaban al pastor, se culpaban a sí mismos, o los pastores les hacían creer a ellos, o les hacen creer que la fe no fue suficiente, o que tienes que esperar a que pase el milagro. No. Pues realmente siempre era un engaño. Esto no es un fraude económico, es una violencia emocional disfrazada de bendición. Y pues yo creo que el arma más poderosa para usar o la herramienta para pues sacar beneficio de otras personas es el dolor y la vulnerabilidad. Hoy los televangelistas siguen vivos, solo que ahora están en YouTube, TikTok, Instagram. El show no ha terminado, solo ha cambiado de canal. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde termina la fe y dónde empieza la manipulación? No se trata de destruir la fe, sino de protegerla. La fe verdadera libera, no condiciona, no humilla, no fractura. ¿Ok? Bueno, en el segundo puesto tenemos la historia muy mediática de la luz del mundo, de la Iglesia de la Luz del Mundo. Todo inicia en 1926, donde México pues sangraba, apenas había pasado la revolución y una nueva guerra estaba por estallar, la Guerra Cristera. En ese clima de caos, un hombre se levantó con una afirmación audaz: Dios me ha hablado, me ha llamado para restaurar su iglesia. Su nombre era Eusebio Joaquín González, pero desde ese día lo llamaron Aarón. No era sacerdote, no era pastor, era un hombre común, pero decía haber sido elegido directamente por Jesucristo. Así nació la luz del mundo. Un mensaje radical, una nueva doctrina, una promesa de salvación exclusiva a través del apóstol. Aarón predicaba sin templos, en plazas, mercados, barrios pobres. Pocos lo escuchaban, pero los que sí le creían de todo corazón. En 1953 funda un barrio que se llamaba La Hermosa Providencia en Guadalajara, un espacio sagrado, según él, un santuario urbano, calles con nombres bíblicos, casas de fieles y un centro, un templo. Ahí Aarón consolidó su autoridad, no como pastor, sino como el único apóstol de Dios en la tierra. Estos casos de manipulación a través de las sectas se caracterizan por este narcisismo de estos líderes, de que ellos son los únicos, ellos son los elegidos, es la única persona en la que puedes confiar, su palabra es la definitiva, y pues así mismo era Aarón. Aarón ahí consolida su autoridad, les digo, no como pastor, sino como la única autoridad. Durante casi 40 años guió a su iglesia como una voz absoluta, hasta que en 1964 fallece. Entonces, ¿qué pasa? Le cede el poder a su hijo. O sea, pues ahí te das cuenta de que, porque justamente con su hijo, o sea, si así eligió Dios a Aarón, pues así pudo haber elegido a cualquier otra persona, ¿no? No justamente el hijo del elegido. Bueno, esta persona se llama Samuel Joaquín Flores. Fue proclamado como nuevo apóstol. Los fieles no dudaron. El mismo Dios que llamó a Aarón me ha llamado a mí. Qué casualidad. Con él comenzó una expansión sin precedentes. Templos en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y África. Una iglesia internacional. Samuel no solo predicaba, construía escuelas, clínicas, negocios, y cada año en agosto organizaba un evento majestuoso, la Santa Cena.
500,000 de fieles viajaban desde todo el mundo solo para estar cerca del apóstol. O sea, era como su cumpleaños, ¿no? Un apóstol que muchos trataban como a un semidios, pero también un hombre que comenzaría a ser señalado. A finales de los 90 surgieron rumores, historias de abuso, manipulación y de temor. Periodistas empezaron a investigar, testigos hablaban de secretos detrás del templo, pero Samuel jamás fue juzgado ni detenido. Y la iglesia decía, todo es persecución religiosa, y el silencio fue más fuerte que las voces. En todo esto, en 2014 Samuel muere y el luto fue absoluto, fue desgarrador para los creyentes, sentían que se morían, etc. Pero, oh sorpresa, se queda el hijo de Samuel, así como se quedó él cuando falleció su papá. Bueno, este hijo se llamaría Naasón Joaquín García, que es el apóstol moderno. El hijo menor tomó el mando, un líder joven, moderno, carismático, cámaras, redes sociales, viajes internacionales, un apóstol del siglo XXI. Durante 5 años guió a la iglesia con ternura, con fuerza y creó contenido digital. Vaya, predicó desde foros, se reunió con políticos y entonces, en 2019, todo se derrumbó. Naasón aterriza en Los Ángeles un 3 de junio del 2019 y es arrestado. ¿Cuáles son los cargos? Abuso carnal, tráfico, y videos donde se involucraban a jóvenes. Un escándalo internacional, un golpe brutal, la iglesia en shock. Pero lejos de romperse, cerró filas. Marchas, oraciones, mensajes de apoyo. Es inocente, es persecución, es una prueba de fe. Pero la justicia siguió en curso, al fin. En junio del 2022, Naasón se declara culpable. 3 cargos de abuso sexual contra menores y la sentencia sería de 16 años y 8 meses de prisión. Que a mí la verdad se me hace poco. Durante esta investigación, pues yo vi imágenes pues muy reveladoras. Bueno, incluso es un video donde él está parcialmente desnudo. Tiene una capa de baño y es una bata de baño, perdón, y pues se ve que está como en un hotel y dicen que esa fue una prueba de que pues de lo que pasó, ¿no? Bueno, le dieron 16 años 8 meses de prisión y aún así con todo esto y las pruebas y todo lo que lo inculpaban, seguía siendo el apóstol de Jesucristo, alguien inocente, calumnias, etc. Su rostro actualmente permanece en los templos, incluso en videos que de repente suben así en YouTube, se ve familias que son pues creyentes de la Iglesia de la Luz del Mundo con fotos, o sea, literal como si yo tuviera una foto aquí de Naasón. O sea, después de saber todo esto, la gente sigue creyendo, pero bueno. Sus palabras se siguen repitiendo y su poder, aunque él esté en la cárcel, no ha desaparecido. Hoy la Luz del Mundo sigue activa, con más de 1 millón de fieles, con líderes que repiten sus enseñanzas, con templos abiertos y cantos fervorosos, pero también con un ejército de exmiembros que hoy alzan la voz. Víctimas, testigos, sobrevivientes, hablan de daños de silencio, de miedo, manipulación emocional, de cómo fueron convencidos de que obedecer al apóstol era obedecer a Dios. Naasón sigue en prisión, pero su iglesia no ha caído. Ahora, la pregunta, ¿qué pasará después? ¿Habrá un sucesor? ¿Seguirá ahora el hijo de Naasón? ¿Seguirá pasando lo mismo? ¿La gente seguirá aceptando
este tipo de abuso, manipulación, o definitivamente ya va a ser esto donde se rompa esa dinastía y ya pare esa iglesia de manipulación. Bueno, mientras tanto, pues uno ve y dice cómo es posible que haya pasado eso, pero yo creo más posible, o sea, yo creo más bien cómo es posible que siga habiendo personas que sigan siendo fieles de él y que pues sigan pensando que es una persona inocente. En fin, bueno, vamos a pasar a un escalón más arribita de el top de estas 4 sectas que se lleva la corona. Este es el tercero, o bueno, más bien el segundo lugar. Aquí es una secta un poquito diferente. A lo que leí un poco y a lo que investigué, es más intelectual. Bueno, el nombre de este líder era Kate Rainier, intelectual, orador y emprendedor. Un hombre que decía tener un coeficiente intelectual sobrehumano. En los años 90 vendía vitaminas y cursos de liderazgo y decía tener la clave para lograr el potencial humano pleno. En 1998 funda la organización NXIVM, que como pueden ver, pues son palabras, es una palabra un poco rara, pero se pronuncia NXIVM. Y se presentaba como un sistema de desarrollo personal. Ejecutivos, actrices, empresarios, todos querían aprender del hombre más inteligente del mundo, como él se hacía llamar. Pero detrás del éxito solo existía manipulación, esclavitud y abuso. NXIVM ofrecía cursos llamados Executive Success Programs, seminarios de autoayuda con técnicas pseudocientíficas y lenguaje empresarial. Los asistentes pagaban miles de dólares, tomaban notas, seguían protocolos, juraban confidencialidad. ¿Pero confidencialidad a qué? Pero poco a poco algo cambiaba en su forma de pensar. Se les decía que el dolor era crecimiento, que los traumas eran autoengaños y que debían rendirse a una figura superior, Kate Rainier, llamado Vanguard. El sistema tenía niveles, rangos, cintas de colores, como una secta disfrazada de curso ejecutivo, y todos se justificaban con una sola palabra: superación. En secreto, Rainier creó una suborganización dentro de NXIVM, una más oculta, una más oscura, llamada DOS, Dominus Obsequius Sororium, maestro de mujeres obedientes en latín. Era literalmente una red piramidal de esclavas sex. Cada mujer debía obedecer a su ama, y esa ama respondía directamente a Rainier. Para entrar debían entregar colaterales, es decir, fotos de ellas, ya saben cómo, confesiones grabadas y secretos familiares. O sea, ¿para qué? Luego se les pedía ayunar, ser marcadas con un hierro caliente, sí, como a las vacas, y acostarse con el maestro, que era Rainier. Todo bajo la promesa de que estaban siendo liberadas de sus miedos. Qué conveniente. Una de las caras visibles en NXIVM fue Allison Mack, actriz conocida por su papel en Smallville. Sí, era esta chica que siempre estuvo enamorada de él, pero pues ya ven que el protagonista quería a Lana. En fin, ella reclutó a varias mujeres para DOS. Les decía que encontrarían fuerza, hermandad y empoderamiento. Pero detrás de esas charlas motivacionales había control, humillación y dolor físico. Otras celebridades como India Oxenberg, hija de una princesa europea, también cayeron en la red. NXIVM era débil, no se mostraba como una secta, se vestía de modernidad, coaching y espiritualidad.
como hoy en día, ¿no? Pero lo que hacía era destruir identidades. Durante años, Renier operó en silencio, con protección legal, influencia política y millones de dólares. Pero en 2017 el secreto estalló. Varios exmiembros rompieron el silencio, incluyendo Sarah Edmondson, quien mostró al mundo su cicatriz, como la ven aquí, una marca con las iniciales de Kate. El New York Times publicó una investigación y el FBI abrió un caso. Renier huyó a México, pero fue capturado en Puerto Vallarta en 2018 en una lujosa villa rodeada de seguidoras. El juicio comienza en 2009, las acusaciones eran gravísimas. Tráfico, ya saben, crimen organizado, trabajo forzados, posesión de contenido de jóvenes, mal. Los testimonios eran impactantes. Mujeres contaban cómo fueron manipuladas para someterse, cómo eran vigiladas, castigadas y, repito, marcadas. Sí, como las vacas. Alison Mack se declaró culpable y otros líderes también. Y Kate Renier fue condenado a 120 años de prisión. El gurú del éxito ahora vive tras las rejas. Muchos aún luchan por reconstruir sus vidas, recuperar sus nombres, sanar las heridas mentales y físicas, porque NXIVM no solo fue una secta sexual, fue un sistema de destrucción psicológica con fachada de autoayuda. La historia de NXIVM revela algo incómodo, que cualquiera, incluso tú, yo, podemos caer en las garras de esta manipulación. O sea, se fijan cómo aquí NXIVM escala, podemos decir, a los rangos más altos, y aún así eran víctimas de manipulación. Y esta persona era un líder que trataba todo esto como una secta, realmente. Ahorita, bueno, ahora en la actualidad NXIVM ya no existe, pero pues las víctimas aún siguen hablando y siguen diciendo más cosas que pues a lo mejor ni siquiera vamos a llegar a saber. Pero bueno, esta historia de verdad, a mí me impactó, porque ya, o sea, ya son como cosas un poquito más locas. Vamos a terminar este top list con el número 1 para mí, porque fue uno de los crímenes, porque es un crimen más grandes en la historia. Con mucha gente que pues se dio de baja, por así decirlo, por esta fe tan grande que le tenían a este líder de esta secta. Bueno, les voy a hablar un poco de Jim Jones y Johnston. Muy bien. Jim Jones nace en Indiana en 1931. Desde joven siente esta fascinación por la religión, pero también por el poder que tenía sobre las personas. Veía cómo los pastores dominaban multitudes y él quería eso. En los años 50 fundó su primera iglesia, el Templo del Pueblo. Este era un mensaje progresista. Para esto, es importante comentar que pues él tenía un poco esta influencia política. Entonces, pues como político sabía de qué manera podía atraer masas. Entonces, pues esto es muy importante. Esta iglesia, volvamos, estamos en la época de los años 50, donde el racismo estaba en su mayor auge, donde aún existía esta segregación por el color. Entonces él ahí ve de ese problema una oportunidad. Entonces él crea el Templo del Pueblo, antirracista, con obras sociales y discursos de justicia. Muchos lo vieron como un mesías moderno y otros como un manipulador carismático. Y pues la verdad es que ambos tenían razón. Jones tenía una voz hipnótica, casi como la mía. Un discurso fuerte, directo y revolucionario. Sus sermones mezclaban socialismo, cristianismo y paranoia. Qué mala combinación. Decía que el fin del mundo se acercaba, que el gobierno quería destruirlos y que solo él podía salvarlos. El Templo del Pueblo creció, miles se unieron, blancos, negros,
pobres, idealistas, todos. Pero dentro del templo comenzaba a formarse otra cosa, un culto. Jones odiaba los cuestionamientos, quería obediencia total, los fieles debían llamarlo padre y entregar sus bienes. Qué conveniente. Quienes lo seguían vivían juntos, trabajaban juntos y tenían que pensar igual. La crítica hacia él era una traición absoluta. Cuando empezaron las denuncias, cuando algunos exmiembros hablaron, Jones decidió huir. En 1977 se mudó con miles de seguidores a Guyana, en Sudamérica. Ahí construye una colonia en la selva que él nombraría Jonestown, o sea, como su apellido. En fin, les prometió un paraíso socialista, libre de racismo, libre del capitalismo y libre de enemigos. Pero lo que creó, pues realmente fue un infierno. Sin contacto con el exterior, sin prensa, sin visitas, y solo él y su voz. En Jonestown no había libertad, había trabajadores forzados, hambre y vigilancia. Jones hablaba por altavoces 24/7. No permitía críticas y practicaba rituales de obediencia, donde fingía dar veneno solo para ver quién dudaba. O sea, ¿qué pedo? Y entonces alguien escapó. Exmiembros escribieron al Congreso y en noviembre del 78 el congresista Leo Ryan viajó a Guyana para investigar. Para esto Ryan llega con los periodistas y algunos fieles pues querían irse. O sea, realmente lo que se creía que se vivía en Jonestown, que era esta libertad, pues no era cierta. O sea, la gente vivía atrapada. Entonces llega este periodista y pues unos dicen, vámonos. Cuando estos abordan el avión para regresar, mismos hombres de Jim Jones los atacan a balazos. Y en este ataque matan al congresista Leo Ryan y a 4 personas más. Horas después, Jones reúne a todos en el pabellón central y pronuncia su último sermón. Bueno, para esto existe una cinta mucho dura, por así decirlo, donde se recuperó porque, o sea, se infiltró esta cinta porque pues a las personas que fueron cuando sucedió este acontecimiento tan horrible, pues se infiltró, ¿no? Esa cinta. Ahí, más que nada, es la última hora más o menos de cuando Jim Jones les da este sermón a ellos del por qué deben darse de baja. Él tenía teorías conspirativas terriblemente distorsionadas, tanto por sus ideales y también porque pues usaba sustancias y pues esto su mente la alteró demasiado. Los convenció a tal grado de que le aplaudían por él decirles que pues que se tenían que dar de baja, ¿no? En esa cinta escuché yo un fragmento, no lo recomiendo. No recomiendo que busquen ninguna imagen de esto porque no. Este contenido es educativo solamente para pues narrar las historias o los acontecimientos que han pasado, pero en ningún momento invito a que tú vayas y veas esto, jamás. Es meramente informativo. En esta cinta se puede escuchar que él, pues como siempre hablando y él les hace creer, o sea, llega a tal grado de que él les hace creer a ellos que si él no está con ellos, su vida no tiene sentido. Que la única palabra que vale es la de él, que la única verdad es la de él, y como él cree que ya no hay una salvación, pues ahí tienen que acabar todo, ¿no? No solamente estoy hablando de pues adultos de 30, 40 años, no. Hablo de bebés, de niños, niñas, adolescentes, adultos, personas ancianas, que pues que él supo cómo manipularlos
Y aunque sí, en la grabación se escucha que una señora dice como de que, oye, ¿sabes qué? Pues yo no quiero hacer esto, o sea, no quiero darme de baja. Hay niños, o sea, ¿cómo les vamos a quitar la oportunidad de que estos niños vivan su vida? A lo que él solamente decía, pues si no te gusta, bueno, por así decirlo, vete. Sabiendo que si se iba o trataba de escapar había francotiradores que pues la iban a llevar al mismo destino. En fin, este Jim Jones los convenció a todos de, de tomar una bebida con cianuro, algunos calmantes y pues tenían que beber uno por uno. Para esto es necesario decir pues que la muerte a través de beber cianuro no era nada normal, bueno, no normal, no era nada que ver con lo que se ve en las películas, que te lo tomas y te duermes y ya va, y no. Era una muerte lenta y muy dolorosa. Incluso, pues algunos niños, bebés, pues no querían tomar eso y tomaban una jeringuilla y se las embutían en la boca. Para esto, pues bebieron ese líquido, madres con bebés, ancianos, jóvenes, algunos lloraban, otros cantaban, pero casi todos obedecieron. 918 personas se dieron de baja. 918 personas, de las cuales 276 eran niños. Fue la mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses en un solo evento antes del 11 de septiembre, que pues fue lo de las Torres Gemelas. Para esto, Jim Jones no tomó veneno. Lo encontraron con un tiro en la cabeza. No saben si él mismo se dio de baja o alguien lo dio de baja. Pero encontraron, imagínense esa escena tan horrible, 918 personas acostadas en el campo y pues todos ahí, ¿no? Permanecían acostados. Ahora, ¿cómo alguien puede lograr esto, esta decisión que no es pues para nada difícil? Y déjenme decirles que mucha gente, o sea, le aplaudía que él dijera esto, que los invitara a esto. Le aplaudían y con un fervor y, o sea, ¿cómo alguien llega a manipularte tanto de que estas casi 1000 personas no se resistieron y simplemente hicieron lo que él les dijo?